Comparto un cachito. A ver si ven ahí bien la nota. Sí. ¿Ven? Bien. La intención es que nos enfoquemos en este punto, en el punto del rol rector de la SISU. Menciona, bueno, este punto, no sé si alguno o alguna se anima a leerlo, lo compartimos rápidamente. ¿Nadie se anima? Y que yo no los veo, así que... ¿Nadie se anima a leerlo? ¿Qué pasa? Estamos... Bueno, yo leo. Ahí está. La integración sociourbana de barrios populares es la política de Estado más potente que implementa la Argentina para superar la pobreza estructural. A pesar de ello, los proyectos enfrentan numerosos obstáculos en su ejecución. Las iniciativas tropiezan con un marco jurídico muy rígido que no se logra dar respuesta a los requerimientos de los barrios populares. El desafío de la ejecución de un esquema de fondeo híbrido impone a los proyectos la necesidad de transitar una larga cadena de organismos hasta ser finalmente aprobados. Asimismo, los proyectos parecen chocar con barreras políticas ligadas a la ausencia en el reconocimiento de la función social y ambiental de la tierra. Dichos problemas requieren así repensar los atajos administrativos para efectivizar los mecanismos de implementación. El punto 2. De este modo, parece imprescindible que la SISU ponga en juego su rol rector en el logro de los consensos políticos y técnicos para el desarrollo de la política. Asimismo, parece necesario que el organismo aporte una mirada estratégica amplia que dé respuesta a la diversidad que adquiere el problema a lo largo y a lo ancho del país y de las capacidades con las que cuentan los diferentes territorios para hacerle frente. Excelente. Bien. ¿Cómo para sacar esto? Bien, no sé si alguna persona le gustaría comentar, empezar con alguna reflexión. Bueno, no tenía nada muy armado, pero tal vez sí presentar lo que me parece son mis preocupaciones. Bueno, mi nombre es Inés Fernández, yo trabajo en el Gobierno Nacional hace más de 20 años en políticas habitacionales y en políticas de tierra. En los últimos 15 años he estado trabajando fundamentalmente en temas de tierras y de regularización. Y bueno, desde ahí es desde donde voy a hacer voy a exponer mis preocupaciones. Más que nada centradas en el tema de la regularización dominial. Para mí, así como lo vengo trabajando, digamos, el tema de la regularización dominial es un tema bastante grave en Argentina, ya que no es solo los asentamientos informales los que tienen esta problemática, sino tal vez en una buena medida también las mismas políticas de vivienda. Y bueno, creo que es una cuestión central, porque me parece que no hay forma de solucionar tampoco adecuadamente y dentro de los marcos normativos de nuestro país la cuestión de la infraestructura si no se soluciona la cuestión de la regularización de dominio, ya que todos los contratos de servicios de alguna manera dependen de ese esquema de regulación dominial. Es decir, que si no se soluciona la cuestión dominial, que empieza por definir lo que es la vía pública,
para luego definir un amanzanamiento y un lote privado y quién es su propietario, y que todos los habitantes puedan ejercer su derecho a la propiedad privada, digamos, pero si no se soluciona esta cuestión central, que es la cuestión de la división del espacio público y del espacio privado, no queda definida redes de infraestructura a las cuales se les pueda proveer un servicio adecuado, con el mantenimiento adecuado y con las responsabilidades de un mantenimiento técnico sobre una red que de ninguna manera le pueden ejercer los privados, ¿no? Entonces, para mí es una cuestión central y no, lamentablemente, pese a que lo que da nacimiento tal vez a toda esta política de la SISU y del RENAVAP tiene que ver con la ley de regularización dominial, no es algo que se esté poniendo en práctica, ¿sí? Entonces esa es mi preocupación central, porque me parece que es la base de toda política para los asentamientos. Y luego, bueno, nada, hay muchas otras cuestiones, ¿no? Que yo, como vengo trabajando en esto, también sé que es muy difícil, y los párrafos hacen alusión también a la cuestión de la complejidad normativa y la complejidad. Yo lo que creo es que tenemos un ordenamiento, digamos, regulatorio en nuestro país que, por ser federal, también tiene distintas leyes y distintos caminos en cada provincia. Esto lo hace muy complejo, y bueno, y también por la cuestión de las competencias. Intervienen montones de organismos en la resolución de un caso, y eso es lo que lo hace difícil. Creo que ahí hace falta también una política de mucha coordinación para poder llevar adelante estos acuerdos, porque para llevar adelante una regularización efectiva en cada barrio, de alguna manera, si el dominio es nacional, las leyes son provinciales, y los que regulan las competencias urbanísticas son los municipios, es necesario que intervengan los 3 niveles, eso ya de por sí lo hace muy complejo, más complejo todavía cuando se necesita la intervención de entes de servicios privatizados, ¿sí? Y bueno, es de por sí muy complejo, entonces hace falta muchos acuerdos, realmente, y mucha voluntad política, que bueno, para llegar a una buena resolución. Digamos, no se puede en ese sentido aislar un organismo y responsabilizar a un solo organismo. Un organismo puede conducir, pero tiene que ser necesariamente un proceso de muchos acuerdos. Gracias, Inés. Súper interesante, digamos, yo voy tomando nota y quizás uno de los puntos que no mencioné, que cualquier persona que quiere continuar o quiere levantar la mano, ahí tiene la opción para levantar, somos poquitos, así que podemos ir calibrando un poquito el tiempo de cada intervención. Me parece que interesante esto que estás diciendo sobre el tema de que faltan muchos acuerdos y voluntad política frente a este tema complejo en cuanto a la regularización dominial y el proceso que puede permitir eso posterior a entender lo público y lo privado, los espacios públicos y los espacios privados. Y esto que dijiste al final también de que no se puede aislar a un solo organismo, ¿no? O sea, como que parecería ser que debería haber otros organismos, y ahí abro un poco al debate qué se les ocurre, digamos, cuáles son esos acuerdos, de qué manera se puede llegar a esa voluntad política, y qué otros organismos pueden intervenir en este proceso que comentaba Inés. O cualquier tema que quieran comentar. No sé si alguien quiere seguir. No tengan vergüenza, y es un diálogo de pares, así que vale todo, no es una evaluación. La intención es tener un diálogo cruzado de todos y todas que estamos involucrados en estas temáticas, así que bienvenido cualquier comentario. ¿Qué tal? Algo que yo pensaba y que también leí en el documento que ustedes compartieron,
esta cuestión de, o sea, pensando en el Promeva y estos programas de mejoramiento de villas y asentamientos, digo que había una parte del documento que mencionaba que se necesitaría muchísimo tiempo, como 200 años, para lograr mejorar y urbanizar o reurbanizar estos barrios, ¿no? Entonces, digo, qué complejo y cómo hacer, ¿no? Para atender la emergencia, porque, nada, todos los que estamos vinculados a estas cuestiones habitacionales sabemos que el tema de la vivienda es urgente, es ya. Hay gente que no tiene agua o que no tiene instalaciones de desagüe, y esos temas son urgentes, corre riesgo la vida de las personas. Entonces, nada, qué complejo, ¿no? Y como digo, cómo hacemos frente a la emergencia, teniendo también la perspectiva más a largo plazo, y la planificación que sin lugar a dudas hace falta para llevar adelante esos procesos. Sí, como que, digamos, un punto importante es esto de la planificación, ¿no? En esos supuestos 200 años que habría que planificar, para lo que daba intervención Inés, en esto de que faltan muchos acuerdos de voluntad política, y que también hay involucrados otros organismos y otras áreas. Parecería ser que la planificación podría ser uno de los puntos en esa cantidad de años, o en esa perspectiva de largo plazo, uno de los caminos para atender lo complejo, pero creo que lo que estás diciendo, y si no corregime, es esto de atender que también hay una emergencia, ¿no? Como una emergencia ahora, que hay factores que se entiendan que tienen que ver con el riesgo de vida de las personas. Entonces, como que hay dos dimensiones: una dimensión de largo plazo en las complejidades que decía Inés, y también la inmediatez de la emergencia, en función de que el acceso a una vivienda, el acceso a un desarrollo de la inclusión urbana de los barrios, también hay una emergencia que hay que atender en el corto plazo, ¿no? No sé si ese va por ahí, Francisco. Sí, sí. Excelente. Gracias, Francisco. No sé si quien quisiera continuar. Como digo, valen todos los comentarios, así que es un espacio de diálogo y pueden participar con cualquier reflexión referida a esto que estamos charlando. Yo quería hacer un aporte sobre este tema de emergencia y planificación. ¿Puedo? Por supuesto. No, yo creo que, Francisco, súper buen punto que tú compartiste, porque, bueno, no podemos esperar, ¿no? Hay una emergencia y hay personas que están sufriendo todos los días, cuando hay una lluvia, cuando hay un fuego, ¿no? Escasez de servicios de agua, por ejemplo, ¿no? Entonces es un sufrimiento cotidiano, ¿no? Ese encontrar este equilibrio, ¿no? Entre ir creando una visión de más largo plazo, ¿no? Y al mismo tiempo tratando de los temas emergenciales, es creo que un desafío que estamos encontrando en todos los espacios, ¿no? A mí lo que me parece una alternativa muy importante, o una estrategia importante, es hacer con que desde los diagnósticos, ¿no? El proceso sea súper participativo, o sea, con un protagonismo muy, muy grande de la comunidad, porque yo entiendo desde mi experiencia en procesos similares aquí en Brasil, es que si la comunidad está involucrada desde la fase del diagnóstico y haciendo el diagnóstico, no simplemente contratada para hacer el diagnóstico, ¿no? O recibiendo así como una devolución de lo que fue el censo, el diagnóstico, no sé qué. Este proceso de estar involucrada en un censo, en un diagnóstico, ya es fundamental para empezar una reflexión de una visión de más largo plazo y futuro, porque esto hay que desarrollar, ¿no? Yo creo que las personas en las comunidades están también presionadas por la emergencia. Entonces, yo me imagino madre, ¿no? En una comunidad
yo estoy presionada por la emergencia, yo quiero agua hoy para mis hijos, ¿no? Entonces, y no tengo tiempo, tengo que trabajar todo el día, llego muerta en la casa, no tengo tiempo, no tengo noción de lo que podría ser un desarrollo de largo plazo, ¿no? Y ahí entran también los profesionales con la habilidad de ir compartiendo las posibilidades técnicas con la comunidad, ¿no? Entonces yo creo que esto involucrar las comunidades desde el diagnóstico para poder ir así como que apalancando, ¿no? Una noción, una comprensión mejor del territorio, de los espacios, de los desafíos, y ya ir armando, tener la capacidad, la posibilidad de armar visión de futuro. Y segundo, la humildad de los profesionales, ¿no? Para compartir sus conocimientos técnicos es fundamental, ¿no? Y ahí volviendo para el tema de la CISO, ¿no? Que tiene la prisa política. Tal cual. No, Tiene súper la prisa interesante. política. Sí, totalmente. Hay como muchas presiones, creo que en el largo plazo, en el corto plazo y lo que están mencionando. Parece que es interesante ver esto de la importancia del diagnóstico con la comunidad y con la comunidad, no para la comunidad ni para el proyecto, sino que con la comunidad, y que eso permita involucrar esta perspectiva también de largo plazo, ¿no? Hablábamos de estos 200 años que figura en la nota conceptual. Tener ese diagnóstico permite también saber cuáles son las soluciones que parten desde la comunidad. Y esto último que comentás, los profesionales involucrados y humildes. O sea, como para poder estar a la misma línea que la comunidad en cada uno de estos proyectos. Así que es súper interesante tu aporte también, Ana Claudia. Pero dos soluciones prácticas, pienso yo. Uno, esto tiene que estar en una resolución, esto tiene que estar en una normativa de la CISO, ¿no? Que el diagnóstico tiene que ser participativo. El segundo, la parte del componente social, en la práctica, ¿no? Los equipos multidisciplinares, no dejar el trabajo social solo para los trabajadores y las trabajadoras sociales, ¿no? Pero que también los arquitectos, los abogados tengan esta responsabilidad de hacer el trabajo social, ¿no? Y compartir sus conocimientos, porque lo que se pasó mucho aquí históricamente fue que se echaba siempre a cargo de una fuente, que eran las trabajadoras sociales, ¿no? Para como que vender el proyecto, como que vender las soluciones técnicas, ¿no? Y este es un trabajón, ¿no? Sí. Como la integración y la interdisciplina también en el trabajo de los profesionales, y que no quede en lo social, lo participativo, sino que transversalmente en todo el organismo o cualquier organismo que esté llevando cualquiera de las políticas de integración. Súper interesante. Gracias, Ana Claudia. Eso también, la CISU vinculada a otros organismos de gobierno, digo, no sé si existe diálogo con el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, por ejemplo, porque digo, son organismos de gobierno que trabajan sobre los mismos temas, y me parece que a veces se solapan sus intervenciones y no llega a ser coordinada esta respuesta. ¿No? Por Entonces, esto, Francisco, la sala sí. de coordinación está llena de personas. Creo Claro. que eso es muy sintomático. Totalmente. Esperemos que de ahí salgan soluciones también. Entonces. Claro, sí. Sí, perfecto. Sí, también esto del trabajo integrado e interdisciplinario está comentado en la nota, digamos, pero también está la dimensión de que la CISU, como cualquier otro organismo, cualquier otro ministerio o secretaría, también trabaja de manera integrada, ¿no? Ahí también hago una pregunta a la mesa, digamos, si se les ocurre mecanismos, formas. Ana Claudia comentó el tema de resoluciones y normativas, ¿no? Como que eso también permita, en el caso del tema de generar diagnósticos con la comunidad y esto que estaba comentando, en esto de integrar los distintos organismos de gobierno para trabajar de manera articulada, ¿qué se les ocurre? ¿Desde la CISU se puede hacer? ¿O que en general en la temática se podría llegar a generar como idea para mejorar esa integración y evitar ese solapamiento que dice Francisco? Ahí, Inés, levantaste la mano. Sí, me parece muy interesante esto que se planteó de los temas. Voy a ir a un tema un poco más atrás también.
entre la cuestión de la emergencia y la cuestión de la planificación, ¿no? Por un lado, me parece que el Promeva, por ejemplo, representaba un programa que tenía más que ver con la planificación, y de hecho trascendía, los proyectos del Promeva trascendían las gestiones de gobierno, ¿no? Y eso es una parte interesante en la posibilidad de planificar. En cambio, todos los demás programas que dependieron más de gestiones de gobierno sufrieron muchas interrupciones. Y esto es una de las cuestiones que quería plantear, ¿no? O sea, me asusta eso de pensar en 200 años para solucionar este tema. He visto, se ha dado en muchos otros lugares del mundo tiempos mucho más cortos para solucionar la problemática. Por ejemplo, no sé, Madrid en los 80 solucionó su problemática de villas, ¿no? Por ejemplo. Y no es solo una cuestión de dinero, sino, como digo, de decisión política. Y de continuidad política. Y esto es uno de los problemas que sufrimos. Me parece que uno de los de las cosas más fuertes y más lamentables, ¿no? Y lo digo como formo parte del gobierno nacional de planta permanente, digamos, hace muchos años, y he visto como cada gestión de gobierno cuesta mucho arrancar, se tira todo, se desarma todo lo hecho anteriormente. Y esos son procesos, digamos, los procesos en los asentamientos son procesos largos, que se ven interrumpidos con cada gestión, ¿no? He visto como el macrismo, por ejemplo, ha clausurado y ha hecho desaparecer todos los expedientes de barrios que hacía 30 años, desde el Plan Arraigo y la Secretaría Nacional de Acceso al Hábitat, venían siendo intervenidos, ¿sí? Muy lentamente y tratando de, también con muchas discontinuidades y tratando de lograr acuerdos, pero en los que se habían hecho avances que fueron tirados a la basura, y la SISU es como que empezó de cero de nuevo, ¿no? Y sin tener en cuenta todos sus antecedentes, que a veces es un plano, simplemente para hacer un plano, por la cantidad de acuerdos que lleva, las licenciaciones municipales y provinciales, digamos, que necesitan, llevan mucho tiempo, y bueno, todo eso ha sido tirado a la basura, ¿no? Y eso me parece una de las cuestiones más preocupantes, ¿no? Entonces yo quisiera pensar que no, que lo podemos solucionar en menos de 200 años, porque sé que es posible, digamos, ¿no? Pero me parece bueno, que hay que tomar un poco el toro por las astas. Entre las cuestiones de la planificación y de la emergencia, bueno, creo que la SISU, uno de los aciertos que tiene es tener una mirada más desde las organizaciones y por lo tanto más de la emergencia. Entonces ha introducido cosas más interesantes. O sea, parto de la base de que digamos, las organizaciones de pobladores y de cada barrio son importantísimas en estos procesos y son las que han sostenido en todo caso la continuidad de estas gestiones gubernamentales, digamos, ¿no? Me parece que si cuando los barrios están armados y se ponen de pie, se puede dar continuidad a un proceso, aún a pesar de la discontinuidad de las gestiones gubernamentales, ¿no? Entonces, para mí, esa cuestión es fundamental. Y bueno, y la SISU está mirando más, tal vez, la emergencia que la planificación o que los procesos largos. Ha tenido aciertos como, por ejemplo, el programa Mi Pieza. Sería deseable que instalaran un programa Mi Baño, ¿sí? Porque hay en los asentamientos hay muchas familias que no tienen baño, o en las zonas rurales, o en zonas más periféricas, que no tienen baño, ¿sí? O que comparten un baño entre muchas familias debido al hacinamiento. Entonces, en la emergencia creo que hay que poner prioridades. Creo que la pandemia nos ha demostrado que la cuestión sanitaria es importantísima, ¿sí? Entonces me parece que a veces la SISU no quiere meterse en los procesos largos y de gran interacción con los municipios y con las empresas de infraestructuras y con toda esa complejidad, y ha optado por estas medidas que atienden más las cuestiones de las familias, digamos, y con mucho, digamos, Tino ha hecho el programa Mi Pieza. Me parece que sería fundamental un programa Mi Baño. Y bueno, me parece que hay que ir
mirando las dos miradas, la del corto plazo, la de la emergencia, y la del largo plazo, para que no tengamos que estar permanentemente solucionando las cuestiones de emergencia, ¿no? Y que, bueno, para las cuestiones de emergencia, que son muchas, hay que poner prioridades. La sanitaria es una de ellas, me parece tal vez la más importante. Bien, bien, Inés, ahí clarísimo lo que estás comentando y los aciertos de la CISO y ideas también de innovación o ideas que salen, digamos, también de estos problemas que están comentando los compañeros y las compañeras. No sé si, a ver, invito ahí a Nicolás, a Facundo, a Martín, a Pilar si quieren hacer algún comentario. Facundo, que te sumaste recién, estamos nosotros ahí en el primer punto de la CISU y estamos ahí recorriendo un poco qué se nos ocurre, digamos, como propuestas, ideas de mejora para solucionar algunas de las cosas que mencionan las conclusiones ahí de la nota conceptual. Bien, muchas gracias. No, o sea, simplemente, bueno, presentarme. Yo soy Facundo, soy investigador en formación, becario, y estudio temáticas de hábitat. Digamos, leí el documento, pero recién me estoy pudiendo sumar a la reunión, por lo que si tengo algún comentario después, en todo caso, lo agrego. Bien, bien. Gracias. Perfecto. Bueno, hola, ¿qué tal? Como para rellenar un poco ahí el bache, hago algún comentario, no sé si es muy importante, pero bueno, en relación a lo que contaba un poco Inés. Mi nombre es Pilar, yo soy de Mar del Plata, y trabajo en un grupo de investigación, soy becaria también, yo soy de formación arquitecta, y a través del grupo de investigación, además articulamos con varias organizaciones sociales y hacemos asistencia técnica en POT y tal. Entonces tenemos bastantes experiencias en programas de la SISU y hemos acompañado a través de los POT y estar en los barrios, qué sé yo, también hemos visto cómo fue desarrollándose el Mi Pieza y demás, hemos acompañado varios procesos en ese sentido. Lo que me llamó la atención del documento que compartieron es que por ahí había como una cierta crítica como al alcance cuantitativo que tenía la SISU, que me llamó la atención porque yo creo que es una política como más que nada cuantitativa, que en Mi Pieza son 140.000 los que hasta ahora ha alcanzado, y que si te pones a rasgar un poco a rascar, digamos, en lo cualitativo de la política, bueno, por ahí sí, me parece que la crítica que yo haría va más por ese lado. El programa Mi Pieza tiene un gran alcance y sin embargo me parece que se queda a mitad de camino con la posibilidad de la acción concreta. Es un programa que ofrece 240.000 pesos para hacer una pieza, con la ilusión de hacer una pieza, y la realidad es que en Mar del Plata, por ejemplo, con menos de 900.000 pesos no haces una pieza. Entonces, que se pague 240, o sea, que se dé un subsidio de 240.000 pesos, genera como la ilusión de que se va a poder hacer una pieza, y no. La realidad es que después para las rendiciones y tal, es como un incentivo. En Mi Pieza, más que mi pieza, es mi impulso. Es como, bueno, hacen las bases, levantan unas hiladas de ladrillo, y después es un proceso de autoconstrucción. Entonces tiene como cierto grado de innovación en eso, en impulsar prácticas de autoconstrucción, que por ahí no sé si otros programas estatales las han tenido y tal. Entonces me parece que en ese sentido como que entiende la lógica del hábitat popular desde ese lado. Desde la rendición, por ejemplo, no se rinde el 60% de la plata que se les da, no es necesario que se rinda, y el 40% sí se rinde porque en realidad se les da una tarjeta y se paga con transferencia ese 40% a ciertos rubros, digamos. Vos podés usarla para gastar en ciertos rubros. Entonces, bueno, en ese sentido tiene como cierto grado de innovación, pero me parece que se queda a mitad de camino en ese sentido, en lo más quali, si se quiere, de cuánto mejora en realidad y cuánto reproduce algunas condiciones de hábitat, qué sé yo. No lo tengo resuelto, pero dejo como ese disparado porque me llamó la atención que
quisieran hincapié en que por ahí no era una política de gran impacto cuantitativo, y mi sensación es la contraria, digamos. Excelente, Pilar, súper interesante. Digo, sí, vale, digo, todos los comentarios, al menos en el lab, la intención es que todos y todas podamos comentar lo que nos parezca, y creemos que a partir de estas mesas de diálogo donde cada persona desde su lugar pueda aportar una reflexión, puede dar esto mismo que estás diciendo, y es súper interesante lo que mencionás del tema del alcance cualitativo, ¿no? O sea, especialmente en lo que dice la nota, como que parecería ser que sí hay un alcance cuantitativo, pero convalidando lo que otras personas comentaron recién, del tema de la emergencia y del largo plazo, estaría faltando la dimensión de lo cualitativo, y en ese sentido, si bien estás leyendo bien el tema de los procesos de construcción del hábitat popular, está faltando esa pata que mire un poco más en el largo plazo las cosas, y mencionar también que al ser voz de Mar del Plata, también esta dimensión de los valores, ¿no? Dijiste, si no me equivoco, 900.000 una pieza versus 140.000 es lo que mi pieza... 240.000. O sea, que alguna vez alguien, perdón que te interrumpa, pero sí. por ahí si alguien tiene el dato, alguna vez alguien me dijo, un funcionario de la SISU, que porque yo no entendía por qué era ese el tope, me parecía rarísimo, y me dijeron como que tenía que ver con un límite que ponía el Ministerio de Hábitat para que la SISU pudiera hacer mejoramientos, como que no se podía, como una cuestión de incumbencias, que la SISU no podía dar más de eso para mejoramiento de vivienda, porque el Ministerio, una cosa así, que digamos que no sé bien dónde indagarlo, entonces no tengo el dato concreto, digamos, pero me habían respondido eso una vez en un congreso. O sea, como que habría una normativa o algo que no permitiera aumentar ese monto. Sí. Ahí sí hay alguien, a ver si, ¿quién está quedando? ¿Nicolás? ¿Martín? Hola Martín, ahora que me cuentas, Martín de Hábitat, un loco del pasado. Nicolás también, ahora que me cuenta. ahora me está subiendo el mate a la cabeza. No sé si quieren comentar algo antes de repetir algún comentario de otras personas. Yo por ahí hago uno muy corto, Ariel. ¿Cómo andás? ¿Cómo estás, Martín? Yo soy de La Plata. No, a mí, o sea, particularmente como que la SISU me genera algunas contradicciones, me parece que tiene muchos aciertos. Ya todo lo, o sea, me parece que la SISU es el resultado de la lucha de los vecinos y las organizaciones sociales, y que eso hay que mantenerlo en el tiempo. Cuando hablamos de esto de que es una política de Estado, es verdad que la SISU se creó durante otra gestión, pero me parece que lo más difícil sería mantener la ejecución que tiene hoy por hoy en 2023, en caso de que cambie la gestión que está ahora. Eso me parece que es un tema que en algún momento hay que debatir, y hay que ver cómo se sigue traccionando al mismo Estado para que la ley, para que el organismo siga siendo funcional. Y me parece que tiene algunos aciertos. Yo coincido totalmente con lo que dicen de que debería planificarse un poco más en las acciones, en más inmediatas, más intermedias y más en el tiempo. Me parece que están muy buenos los pods que hace, que los reglamentos de RENAVAP, la entrega de certificados, sean hechos por vecinos, que las obras las ejecuten cooperativa. Me parece que está bueno que el territorio decida y ejecute. Yo no sé hasta dónde algunas cuestiones son de gestión, netamente de gestión. O sea, yo tengo entendido que el programa Mi Pieza nació como una cuestión de que la SISU tenía el fondo del impuesto país, no, del impuesto a las grandes fortunas, y que era mucha plata que no tenían forma de ejecutarla, y medio que ahí apareció Mi Pieza y lo empezaron a ejecutar a partir de eso. Fue como una solución ahí que encontraron, que seguramente ya tenían en carpeta, pero bueno, fue por otras cuestiones. Y me parece que es una cuestión de gestión porque le cuesta mucho ejecutar los proyectos. Y me parece tremendo también lo poco que articula. Ahora está articulando un poco más con el Ministerio del Interior y con Obras Públicas, pero con Hábitat, yo trabajo en Hábitat hoy por hoy. Es increíble lo poco que articula, y hasta parece casi una cuestión política, lo que decía Pilar del casa propia. Yo entiendo que hoy por hoy la SISU no solamente ejecuta vivienda cuando relocaliza, o sea, no puede ejecutar vivienda de otra forma. Y me parece que es una cuestión de incumbencia, como decías vos, Ariel, que por
cuando se crea, viste, un ministerio, una secretaría, tiene como esta incumbencia, y me parece que la vivienda como está por fuera de esas incumbencias, y también me parece terrible que haya salido de Hábitat para irse a Desarrollo Social, que eso sí me parece tremendo. Pero no, a mí me preocupa eso, me preocupa que no se ejecute vivienda. Hoy un compañero decía que a veces las intervenciones de Hábitat y de CISU se solapan, yo creo que ni siquiera eso, ni siquiera se llegan a solapar. Me parece muy interesante que haya empezado a articular con infraestructura, con obras públicas, y ahora con Ministerio del Interior. Pero bueno, me parece que tiene que empezar a generar una planificación más inmediata, más intermedio, más en largo plazo, y que eso genere insumos para después, en caso de que haya un cambio de gestión, poder seguir luchando porque se ejecute ese plan estratégico que puede llegar a armar. Clarísimo, Nico. Estoy tomando nota. Está perfecto. Creo que hay, como dijiste bien, algunas contradicciones en buenas prácticas, digamos, desde la SISU, y quizás estos puntos de mejora en cuanto a la articulación, que se repiten no solo en la SISU, sino en general, digo, pero desde la SISU también esta articulación con otros organismos, con otros ministerios. Y este tema que no lo habíamos mencionado, ¿no? Este cambio que hubo en su momento desde Hábitat a Desarrollo Social, mencionarlo también, ¿no? Que eso creo que también acompaña esto que mencionaban respecto de los cambios de gestión, no solamente los cambios de gestión política en los momentos electorales, sino también cambios dentro de la misma gestión que hacen como reacomodar y volver a iniciar con algunas lógicas diferentes, que seguramente no es lo mismo desde el Ministerio de Hábitat y Vivienda a el Ministerio de Desarrollo Social. Seguramente que ahí también hay cuestiones de acuerdos para tener en cuenta, y cómo mantener esto que dijiste, mantener en el cambio de gestión, digo, tanto electoral como en la misma gestión, que siga siendo funcional y que mantenga este nivel de ejecución que tiene ahora. Así que súper interesante, y gracias, Nico, también. Sí. Lo último es que me parece, o sea, son procesos larguísimos, eso lo sabemos, y la SISU tiene muy poco también de vida. O sea, me parece que eso también hay que tenerlo en cuenta cuando se realizan las evaluaciones o las críticas, que tiene mucho camino por recorrer, y que depende también de tanto de nosotros, del lugar que ocupemos, como de los vecinos, como de las organizaciones, seguir luchando porque el organismo, sea SISU, sea el que esté, siga ejecutando y generando políticas públicas para los asentamientos informales. Clarísimo, Nico. Ahí, Inés, levantaste la mano un minutito, que ahí Martín comentó, no hay problema, digamos que está con problemas de conectividad, pero escribió su aporte, así que gracias ahí, Martín. No sé si es Raquel, recién se sumó. Ahí, bienvenido, bienvenida. Si no, Inés, ahí te doy la palabra para que puedas comentar. Sí, no, respecto a este tema de la articulación, me parece importantísimo, ¿no? La verdad que, bueno, más allá de la decepción enorme de lo que siempre esperamos que hubiera un organismo, un ministerio, un nivel ministerial, o sea, haber obtenido el nivel ministerial en estas problemáticas es importante, pero después prontamente se vio así desactivado también con esta cuestión de la explosión de los programas en distintos ministerios, ¿no? Entonces a veces uno se pregunta, ¿para qué tantos ministerios si volvemos a tener ese problema de articulación, ¿no? Entonces, bueno, lo que quería plantear es esto. La cuestión de la articulación es histórica, y digamos, siempre, desde vivienda siempre hubo muchos problemas al no tener un rango, digamos, que permitiera poner la cuestión del hábitat y de la vivienda como una cuestión primordial, ¿no? Me parece que hay una cuestión conceptual que trasciende todas estas décadas, digamos. Me parece que hay que mirarlo en perspectiva histórica. O sea, la SISU no existiría si no existieran desde hace 30 años programas que atienden directamente a la cuestión de las villas de asentamientos. Y creo que el cambio se da aproximadamente hace 30 años, que hasta entonces las políticas tenían que ver con la erradicación de las villas, ¿sí? Concretamente. O sea, había una negación total de su existencia y de la posibilidad de solución,
Y la historia de la CISU tendría que ser mirada desde por lo menos esos 30 años, ¿no? Y muchos más si nos vamos a lo que era la lucha para que esto se consiga, que se atienda la cuestión desde las políticas, como una cuestión propia y no como algo, bueno, de derrame o de que algún día va a llegar una vivienda nueva en algún barrio nuevo, ¿sí? Sino que la cuestión de los asentamientos sea tenida en cuenta como tal. Bueno, entonces me parece que la primera articulación es esa, concebir la historia y incorporar la historia como parte de esto y todos los esfuerzos fallidos y los que han logrado éxitos. Me parece que eso es inevitable. Entonces yo puedo tener muchas críticas contra programas pasados, Arraigo, Promeva, etcétera, pero son los que constituyen el conocimiento, ¿sí? Comisión Nacional de Tierra, Secretaría de Acceso al Hábitat, etc. El conocimiento que nos hace llegar a esto. Si no reconocemos eso, estamos siempre empezando de cero, ¿sí? Entonces eso, más allá que no se ha visto como una reivindicación solo, sino también como la necesidad de un análisis crítico en la que me parece que la academia tiene que intervenir, y que eso es... o sea, lograr una articulación conceptual es importante para poder lograr esta articulación. Y esto, hay debates, además, que tienen que ver con la constitución propia de esto, de manejar o de ejecutar a través de ministerios que tienen competencias distintas, ¿no? Digamos, a lo que aludía creo que Pilar respecto de los presupuestos, desarrollo social no tiene competencias para hacer viviendas y lo que tiene como su concepción es más de atender la emergencia. Entonces la CISU, cuando se va al desarrollo social, tiene que manejarse dentro de ese tipo de presupuestos y de lógicas, y tampoco tiene un aparato técnico-administrativo que maneje lo que es el monitoreo de programas que tienen que ver con una dinámica de la construcción, ¿sí? Y que eso se maneja, y ese know-how está dentro de lo que ha sido históricamente de vivienda. Entonces sí hay conocimientos específicos de la administración, y lo que sería deseable es que la CISU volviera al Ministerio de Hábitat para poder articular mayores cosas. Una de las cosas que yo lamento es que hay como un debate histórico, además, en esto que tiene que ver con las competencias también, y que es el tema de los procesos de producción del hábitat, autoconstrucción, etcétera, y la construcción llave en mano. Esto es un debate histórico que está soslayado, digamos, que no se les da la importancia, pero la realidad, lo que yo trabajo en el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, es que el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, desde mi punto de vista, ha retrocedido en la concepción de los programas. O sea, porque había llegado muy puntualmente desde los 90 a hacer programas experimentales, como el programa 17, que atendían la cuestión de la autoconstrucción y de la producción social del hábitat. Esto creció muchísimo en este siglo, digamos, con los programas digamos, que incorporaban a las organizaciones sociales en la ejecución, como los programas de cooperativas, los programas de villas, etcétera, distintas formas, los programas rurales, los programas de pueblos originarios, y todo eso lamentablemente ha desaparecido del Ministerio de Desarrollo, del Ministerio de Desarrollo Territorial, y se ejecutan políticas que tienen que ver con la forma tradicional, llave en mano, de ejecución por empresas, con licitaciones, a las cuales y es casi ínfimo el lugar que se da a alguna cooperativa que está ejerciendo presión o que entra por programas que entran del INAES, pero que es mínimo cuantitativamente, ¿no? Entonces, al definir así perfiles de ministerios, que ha quedado como escindida una política de vivienda que había empezado desde los 90 a mirar más cuestiones más cualitativas del hábitat para responder con programas tal vez más experimentales, pero más ligados a las necesidades y a la demanda diversa, digamos, de nuestro territorio y de las condiciones de hábitat de las distintas poblaciones. Y eso hoy no se está teniendo en cuenta. Hay prácticamente dos programas, el Casa Propia y el Procrear,
que atienden probablemente a sectores, entonces quedó como para una solución para políticas de sectores medios más que de sectores bajos, y pareciera ser que la línea de división pasa por ahí, entre lo que es SISU y Ministerio de Desarrollo Social y lo que es desarrollo territorial, y eso me parece que hay que articularlo, hay que unificarlo nuevamente. Pero digo, son debates conceptuales que hay detrás de todo eso y que la academia puede ayudar muchísimo para articular, ¿no? Porque si no se articula esto, después, bueno, están las normativas que pueden asignar montos de ejecución a uno y otro, entonces da esta paradoja de que la SISU tiene un presupuesto enorme que nunca se ha tenido en las políticas de vivienda para resolver esta cuestión, pero que solamente puede ejecutarlo con montos pequeños porque eso es lo que le permite la política social, digamos, ¿no? Entonces, digamos, estas cosas hay que discutirlas, en sus aspectos también administrativos, y aunque sean menores, pero que están condicionando las políticas. Excelente. Bueno, nada. Gracias, Inés, por el comentario. Creo que son muchas cosas, disculpen, se me mezcla todo. No, todo lo contrario. Todos los aportes, como digo, en este espacio valen muchísimo porque profundizan o amplían un poco también los comentarios de otras personas que estuvieron ahora participando. Me parece súper interesante esto de la articulación, esto que estás comentando también de concebir la historia, ¿no? Del recorrido de los programas, los organismos, los ministerios, y quizás pueda responder como solución a esto que decimos de la falta de continuidad muchas veces entre gestiones y también la discontinuidad de programas o la priorización de unos programas en una época y otros no, o sea, como el Promeva o Mi Pieza, digamos, como que ahí también estás mencionando el rol importante de lo académico. Este es mi aporte, digo, pero creo que no solo lo académico, creo que también sociedad civil y el mismo Estado podría buscar soluciones, ¿no? Para recopilar esa historia en la temática y en las mejores prácticas y los puntos para mejorar de cada programa, de cada gestión. Pero me parece súper interesante lo que estás mencionando y valida también esto que estabas comentando, este tema de que ahora la SISU está en desarrollo, también está atendiendo quizás la emergencia, pero tiene esa limitación que desde la emergencia, incluso desde lo normativo, no permitiría ver un poco el largo plazo y no tiene las competencias como para tener lo que tiene que ver como foco el tema de vivienda, ¿no? Que quizás es otra dimensión que se separó y que tiene las mismas lógicas de siempre en lo que es la producción desde el Estado en vivienda a través de empresas constructoras, etcétera, etcétera. Me parece súper interesante y anoté ahí conclusiones para después compartir. Ahí Raquel es, o sea, no estoy seguro si el nombre está levantando la mano. ¿Qué tal? Buen día. No, escribí mal, en vez de poner A, puse Q. Es Raúl. Raúl, perdón, bueno, Raúl. Sí, no hay problema, sí, es lógico. Bueno, buen día, primero que nada. Yo pude ingresar tarde por el tema que fui a dejar a mi hijo a la escuela y en el camino no había señal y bueno, llegué a casa y ya me conecté. He estado escuchando, la verdad, y a mí me interesa mucho la cuestión del hábitat y pienso que las leyes y pienso que todo está puesto está como es preparado para desarrollar un hábitat, pero la última parte que dijo la participante anterior es cierto, que si bien el Estado tiene los recursos, no puede efectivizar todo y tiene que hacerlo en pequeños, como cuentagotas para cada sección. Y bueno, en mi experiencia, nosotros lo que más necesitamos para desarrollar hábitat, porque lo hemos hecho en 2 ocasiones, que hemos adquirido tierra en la primera ocasión al 10% del valor de mercado, con escritura, y en el segundo caso lo hemos adquirido al 40% del valor de mercado. Lo que a nosotros nos ha faltado mucho es de que las políticas en cuestión de habilitación de nuestro suelo, de nuestra tierra que hemos adquirido, de los proyectos que hemos presentado, se hagan reales, haya acompañamiento del Estado municipal, provincial y nacional. Hasta el momento nadie a nosotros nos ha venido a decir, mira, han hecho bien en comprar la tierra en conjunto. La primera vez lo hemos comprado mediante una cooperativa de vivienda, y es la verdad, nosotros cuando la tierra valía el año 2010 $110,000 un lote escriturado, nosotros lo hemos pagado
11.710 pesos. Y hemos hecho todos los trabajos de infraestructura nosotros. O sea, hemos colaborado, hemos puesto, o sea, se puede hacer hábitat, pero con el acompañamiento del Estado. Y lo más doloroso de esto es que para poder lograr la habilitación del plano nos ha costado 3 años y medio, donde hemos tenido que deshacernos de muchas cosas para poder lograr cumplir con eso. Pero bueno, llegado el momento, también participó la provincia. Estoy hablando del año 2013, donde se comenzó, cuando todavía era gobernador Daniel Scioli, se nos escrituró, nos dio la posibilidad de escriturar por ley 10.830 y escrituramos. Pero eso es lo que veo que faltaría. Y en este tiempo, a partir de eso, en nuestra zona no se ha permitido mucho más que se haga ese tipo de actividades, que la gente se junte y pueda comprar un terreno a bajo costo, porque ya los loteos privados se han incrementado en un 3.000%, por así decirlo, porque toda la tierra que era libre en la zona, yo le estoy hablando de zona sur, ya es de desarrolladores privados, donde la gente no puede acceder a la tierra y solamente se tiene que conformar con alquilar. Y la verdad es doloroso ver eso, porque sí se puede comprar tierra y pagar. Hoy yo pienso que el 50% del valor de mercado, en lugares donde valen $20.000, se puede conseguir hasta en $7.000. Porque la verdad, la tierra te la venden en dólares, no te la venden en pesos. Y los que te venden en pesos son loteos que son truchos, como dice la palabra, truchos, y son estafas, y que después tienen problemas para el Estado, pero vemos que a eso le parece que le gusta al Estado, porque a esos loteos que hacen truchos, después viene el Estado y les mete todo, les convierte en varios RENAVAP, y les pone todo, y el que se hizo el negocio con la venta de los lotes truchos, está feliz, y está comenzando otro loteo un poco más allá. Entonces la ley 14.449 es perfecta, está bien, pero no está acompañada por las autoridades, de ningún tipo, ni municipal, ni provincial, ni nacional. Entonces, eso es un poco la molestia mía, ¿no? En mi enfoque, y eso es lo que yo veo la falencia, que si hay organizaciones como cooperativas, asociaciones civiles, póngase mutuales, que se acompañen, que se saque lo más pronto posible para que la gente pueda escriturar, después pueda ir, hipotecar y terminar su casa. O que se cumpla con lo que habla de la SISU para hacer las obras tempranas en el lugar, y que la gente devuelva la plata, porque nosotros hemos hecho todas las calles, todo a pulmón, nunca ha intervenido el Estado. Entonces, si nosotros hemos podido, que somos gente laburante, porque a la gente laburante no hay posibilidad de darle, y a la gente que también ha habido de bajos recursos, que nosotros mismos, por eso se llama cooperativa, ayudar al compañero que no ha podido igualarse a nosotros, lo hemos ayudado. Se puede eso, se puede. En Argentina siempre se ha podido. Yo he visto, yo no soy de Argentina, yo soy boliviano, pero vivo hace más de 30 años acá y ya me siento argentino, y Lucho, mi hijo, es argentino, y le enseño a mi hijo, y estamos, así como estoy anotado en este curso, dentro de poco mi hijo cumple 18, pero tiene que aprender estas cosas, tiene que aprender a hacer, tener una, o sea, tiene que sentirse que tiene que comprometerse con su país, a desarrollar, a aprender para compartir el conocimiento. Y yo pienso que eso es lo que está faltando ahora. Simplemente el acompañamiento de las autoridades, que te tiren un poquito de pelota, decir, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo lo estás haciendo? De esta manera. Bueno, ¿qué les falta? Nos falta que nos saquen rápido los papeles, nos falta que nos digan, nos habiliten esto, nos falta que AISA cumpla cuando hagamos la red de agua, que nos conecte la red de agua. Necesitamos que la red de gas que está cerca haga también un esfuerzo, Metrogas, para que pueda meter el gas en la zona, que de sur no haya tanto problema en habilitar los medidores, porque también hoy todos tenemos medidores, gracias a Dios, todos tenemos medidores. No somos un barrio que se ha formado con poca plata y a la vez no paga los servicios. Tratamos de pagar los servicios.
¿entiende? Ahora hay otra cosa, en este tipo de asociaciones lo que nosotros hemos hecho es comprar los materiales a bajo costo. ¿Cómo hemos hecho? Si ibas al corralón, ponele ahora un ladrillo está 120 pesos, un ladrillo hueco, pero si nosotros vamos a la fábrica y encargamos no 1000 ladrillos, no 10.000 ladrillos, encargamos más de 50.000 ladrillos, el precio es otro. Entonces nosotros, esa diferencia que podemos llegar a pagar 80 pesos, 90 pesos de precio de corralón, esa diferencia lo pasamos al cemento. O sea que prácticamente el cemento y la cal nos sale gratis para hacer la construcción. Y lo mismo pasa en el fierro. El fierro de construcción cuesta X cantidad en los corralones, si lo tienes que ir a comprar solo. Pero si lo compras en bruto, en grupo así grande, el clavo, que se usa mucho, y los alambres que se usa mucho, prácticamente te salen gratis. Entonces, de esa manera nosotros hemos tratado de salir. Ahora, es cierto, un asfalto no hemos podido hacerlo, en ciertos lugares sí, pero ha habido un momento que las vías, acá en Zona Sur han cambiado las piedras de las vías del tren, e íbamos a pedirlo, y decían los de la vía del tren, no, eso es del municipio. Y le iban al municipio, no, eso es de las vías del tren, pídanlo, y los del ferrocarril tiraban la piedra, pero ellos lo comercializaban. O sea, ¿cómo puede ser que te comercialicen algo que es en sí desde todos? Está perfecto. O sea, siempre lo ven negocio en todo lado. Raúl, nomás porque estamos sí. sobre el tiempo para volver ya a la sala principal, pero sí, tomé nota de cosas interesantes que creo que estás comentando respecto de el acceso a la tierra, a la compra de tierra, como creo que tiene que ver también con esto, ¿no? La SISU quizás no está en las competencias el tema vivienda y vuelve con las mismas lógicas que decía Inés, que trabaja muchas veces la producción de vivienda y de tierra a través de los mismos desarrollos inmobiliarios, el mismo sector privado que las produce. Entonces está esta limitación de la SISU respecto de la SISU o cualquier organismo que acompañe otras maneras de acceso al suelo, que tienen que ver con trabajar más con mutuales, cooperativas, asociaciones civiles, lo que tiene que ver con la compra y que permitan tener costos menores a la hora de tener que tener programas de producción de vivienda, o sea, de proyectos de más mediano y largo plazo, incluso también en lo que estabas comentando, el tema de la compra de materiales, no solamente el acceso a la tierra, sino también ese aspecto que a través de cooperativas hay también una historia, volviendo a esto que decía también Inés de concebir la historia, ¿no? Como el recorrido, creo que ahí también hay un recorrido enorme, tanto de programas como de mutuales, cooperativas, asociaciones civiles que tienen prácticas que pueden dar soluciones incluso a los costos de acceso a la tierra y a los costos también de la producción, del mejoramiento habitacional y del acceso a la vivienda. Ahí tomé nota también para esa intervención. Estamos ya sobre el tiempo y tendríamos que volver a la sala principal. La intención es, voy a intentar escribir como 5 o 6 hojas, así que muchas gracias por todas las intervenciones que hicieron, creo que son súper válidas. La intención es que compilarlas ahora resumidamente en la sala principal y también después ver cómo las podemos registrar para las notas de conclusión de este lab. Así que les agradezco a todos y todas los aportes, creo que sirvieron muchísimo y la intención de este espacio es eso, tener miradas alternativas y validar cualquier intervención sobre el tema y tratar de buscar soluciones y pensar soluciones en conjunto, que creo que está ahí la respuesta, ¿no? De muchos problemas históricos y muchos problemas que conocemos en la temática. Así que les agradezco muchísimo la participación, las intervenciones, y si les parece volvemos a la sala principal para la última hora del lab y ver cómo concluimos este laboratorio, ¿sí? Muchísimas gracias.